El momento en que mi sobrino me sorprendió en medio del acto marcó el inicio de algo que jamás olvidaré. Todo comenzó en una tarde tranquila, una de esas jornadas perezosas en las que la casa se sentía más como un refugio que como un lugar de convivencia. Los rayos dorados del sol atravesaban las persianas, creando un juego de luces sobre las paredes y los muebles. Afuera, una suave brisa mecía las ramas del roble en el jardín, y el zumbido distante del tráfico envolvía la casa en una quietud casi onírica. Había estado sola durante varias horas. Mi sobrino Enrique había salido a hacer unas compras, una rápida ida al supermercado, me había dicho antes de irse. No era raro que él ayudara con las tareas del hogar mientras se quedaba conmigo. Siempre era confiable, dispuesto a echar una mano. Valoraba su compañía, pero también disfrutaba esos momentos de soledad. Me senté en el sofá un rato pasando canales en la televisión, aunque nada lograba captar mi atención. Mi mente vagaba sin rumbo y una extraña inquietud comenzó a surgir en mi interior. Suspiré, estirando los brazos como si intentara librarme de esa sensación, pero parecía aferrarse a mí como la humedad. Finalmente me levanté y empecé a caminar por la casa, esperando que el movimiento calmara esa tensión. Fue entonces cuando entré en la habitación. Al principio fue una decisión inocente, simplemente otro lugar en el que estar por un momento. Siempre había sido mi refugio, un espacio acogedor y familiar donde podía soltar el peso del día. El edredón suave, el leve aroma a lavanda de las fundas de almohada y la luz tenue que atravesaba las cortinas hacían que la habitación se sintiera como un abrazo. Me senté en el borde de la cama, pasando los dedos por la colcha mientras miraba por la ventana. La tranquilidad volvió a envolverme, pero en lugar de consolarme, encendió algo más. Una sensación que comenzó como un impulso distante, como el retumbar lejano de un trueno. No era algo en lo que pensara a menudo, no cuando la vida estaba llena de distracciones, pero en esa quietud emergió. Exhalé como si intentara liberarme de ello, pero la sensación solo creció. Mi piel comenzó a hormiguear con una calidez que no tenía nada que ver con la luz del sol en la habitación, y me moví inquieta en la cama, con el corazón latiendo un poco más rápido, mis respiraciones tornándose irregulares, mientras mi mente vagaba hacia pensamientos que no debería estar teniendo, pensamientos que hacían que esa calidez se profundizara, extendiéndose desde mi pecho hasta mi estómago. Pasé las manos lentamente por mis muslos, sobre la tela de mis leggings y luego de regreso hacia arriba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y tragué con fuerza. Era como si mi propio toque hubiera encendido un interruptor y de repente el resto del mundo dejó de existir. La casa no existía, el tiempo no existía. Solo estábamos yo, la cama y el latido de mi corazón resonando en mis oídos. Dejé que mis dedos vagaran rozando la curva de mi cintura, mis costados, deteniéndose en el borde de mi camiseta. Cerré los ojos mientras me recostaba contra las almohadas, mi respiración ahora superficial e irregular. Sabía que no debía dejarme llevar. Enrique podía regresar en cualquier momento, pero ese pensamiento solo intensificó la emoción. Había sido tan contenida durante tanto tiempo, tan controlada, que ceder se sentía como saltar al vacío y dejar que el viento me sostuviera. Mis manos se movían ahora con más libertad, explorando mi cuerpo con una delicadeza que no me había permitido mucho tiempo. Un suspiro suave escapó de mis labios mientras una calidez se asentaba en lo profundo de mi abdomen. Mi imaginación tomó el control, tejiendo escenas que intensificaban las sensaciones, el recuerdo de labios rozando mi cuello, manos tirándome hacia ellos, palabras susurradas que alguna vez hicieron que mi piel se erizara. Mi ritmo cardíaco se aceleró, mi espalda se arqueó ligeramente y mis sentidos estaban en llama. No escuché la puerta principal abrirse. El sonido de pasos, al principio suaves, se filtró en mi conciencia, pero estaba demasiado inmersa para reaccionar. No fue hasta que la voz de Enrique resonó en el pasillo que mis ojos se abrieron de golpe, un pánico helado trayéndome de vuelta a la realidad como un balde de agua fría. Tía, ya volví, dijo, seguido por el ruido de bolsas de compras chocando entre sí. Mi cuerpo se tensó de inmediato, quedando congelada en medio del movimiento, con la respiración atrapada en mi garganta. Giré la cabeza bruscamente hacia la puerta de la habitación. Estaba abierta, completamente abierta. Por un instante pensé que tal vez podría recuperarme, que tal vez no me había visto, que el ángulo lo había salvado todo. Pero entonces sus pasos se detuvieron.
Sabía instintivamente que estaba allí, que había visto. Mis mejillas ardieron mientras mi corazón golpeaba con fuerza contra mi pecho, una mezcla de adrenalina y vergüenza recorriéndome. No me moví, no podía moverme. Era como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo responder, dejándome tendida en la cama, congelada como un venado frente a los faros de un auto. Enrique estaba en el umbral, con las bolsas aún colgando de sus manos. Su expresión estaba congelada en una mezcla de sorpresa e incredulidad. Sus ojos se encontraron con los míos y por un momento el tiempo pareció detenerse. Pude ver cómo la realización cruzaba su rostro, cómo intentaba procesar lo que estaba viendo. Quise hablar, decir algo, cualquier cosa que rompiera el silencio insoportable entre nosotros, pero las palabras no salieron. Mi garganta se sentía cerrada, como si las palabras hubieran sido bloqueadas, dejándome mudo. Finalmente Enrique parpadeó. Yo no quería, balbuceó, su voz apenas un susurro, apresurada, tropezándose con las palabras como si no pudiera encontrar las correctas. Dio un paso atrás como si quisiera borrar el momento, pero su mirada se quedó fija en mí, su expresión cambiando. Y fue entonces cuando lo vi. Algo más allá de la sorpresa, más allá de la incomodidad de haber sorprendido a alguien en un acto tan íntimo. Era curiosidad, un destello de intriga rápidamente oculto tras un velo de incomodidad. El aire entre nosotros se volvió más pesado, sofocante en su silencio. No sabía qué hacer. Debería cubrirme, decir algo, disculparme o incluso invitarlo a entrar. Mi cuerpo todavía vibraba de emoción, pero antes de que pudiera decidir, Enrique carraspeó, mirando hacia cualquier lugar menos a mí. Voy a guardar esto, dijo señalando las bolsas en sus manos con una voz que temblaba un poco. Perdón, tía, daré espacio. Se giró abruptamente, sus pasos alejándose por el pasillo, dejándome sola una vez más. Parte de mí quiso detenerlo, pedirle que se quedara, pero era mi sobrino. No podía, no todavía. Me incorporé lentamente, mi cuerpo aún hormigueando, aunque la emoción había sido reemplazada por algo más, algo que no podía nombrar. Mis mejillas ardían mientras repasaba lo que acababa de suceder, con el corazón todavía latiendo con fuerza en mi pecho. Sin embargo, mientras intentaba procesarlo, una parte de mí no podía dejar de pensar en la imagen de Enrique de pie en la puerta, su mirada permaneciendo un momento demasiado largo antes de darse la vuelta. El silencio tras su retirada era ensordecedor. Mi respiración era superficial, irregular, y sentía el calor ardiendo en mi rostro. Me quedé sentada en la cama, con las manos aferradas al edredón, intentando procesar lo que acababa de pasar. Me vio, esas palabras se repetían en mi mente una y otra vez, como un eco burlón del que no podía escapar. Quise esconder mi rostro entre las manos, borrar ese momento de mi memoria, pero no podía. Mi cuerpo aún vibraba con las sensaciones de antes, un contraste desgarrador con la vergüenza que ahora se enroscaba en mi pecho. Y para ser honesta, en cierto nivel me emocionaba que él me hubiera visto. Era como si se hubiera abierto una puerta que llenaba un vacío que había sentido durante tanto tiempo. Pero no podía, no siendo él mi sobrino. Miré hacia la puerta, ahora cerrada. Se había ido rápido, quizás demasiado rápido, pero su expresión seguía grabada en mi mente. Una mezcla de sorpresa, curiosidad y algo más que no podía definir. Mi corazón se aceleró de nuevo, aunque esta vez por razones mucho más complicadas. Con cuidado, dejé caer las piernas al suelo, buscando un ancla que estabilizara mis pensamientos revueltos. Me puse de pie y alicé mi camiseta, intentando recomponerme, aunque no había nadie para verme. Sin embargo, la casa ya no se sentía igual. La quietud, antes reconfortante, ahora estaba impregnada de una tensión que no desaparecía. Sabía que no podía esconderme en la habitación para siempre. Enrique todavía estaba allí y fingir que nada había pasado no resolvería nada. Solo pensar en enfrentarlo, en mirarlo a los ojos después de lo que había visto me provocaba un escalofrío de nervios, pero tampoco podía ignorarlo. Respiré profundamente para calmarme y salí al pasillo. Desde la cocina llegaban los suaves sonidos de puertas de gabinetes abriéndose y cerrándose. Enrique estaba guardando las compras, tal como había dicho. Dudé por un momento quedándome inmóvil en el pasillo, debatiendo si debería darme la vuelta, pero cuanto más tiempo me quedaba ahí, más ridícula me sentía. Actúa normal, me repetí como un mantra mientras me dirigía hacia la cocina.
pero cuanto más me acercaba, más zumbaban mis nervios, como si mi cuerpo pudiera sentir su presencia antes de siquiera verlo. Enrique estaba de pie frente al mostrador, con la espalda hacia mí, sacando frutas de una bolsa. Sus movimientos eran más lentos de lo habitual, casi deliberados, y me pregunté si estaba ganando tiempo para evitarme. Tragué con dificultad y carraspeé suavemente para anunciar mi presencia. Enrique se tensó ligeramente, pero se giró para mirarme. Su expresión era neutral, cuidadosamente compuesta. Oh, hola, dijo con un tono casual, aunque pude notar la tensión subyacente. Ya terminé de guardar las compras. Gracias, respondí, mi voz más baja de lo que pretendía. Me apoyé en el mostrador opuesto, buscando algo de apoyo, mientras mantenía cierta distancia. Sabía que todavía estaba algo alterada y que debía mantenerme lejos. Enrique continuó organizando las cosas, colocando un cartón de huevos en el refrigerador sin mirarme. Lo observé por un momento y me odié a mí misma por pensar en lo atractivo que se veía de repente. Quería decir algo, cualquier cosa para romper el silencio, pero ¿qué podía decir? Finalmente, Enrique habló, aunque mantuvo la vista en el refrigerador. Perdón por antes, dijo, su voz más suave ahora. No quería, ya sabes, entrar así. Sentí como mis mejillas se calentaban de nuevo y crucé los brazos sobre mi pecho, en un intento inútil de protegerme del recuerdo. Está bien, dije rápidamente, aunque mi tono era demasiado agudo para sonar convincente. Enrique cerró la puerta del refrigerador y esta vez se giró completamente hacia mí. Sus ojos se encontraron con los míos y mi respiración se detuvo por un instante. Ya no había rastro de vergüenza o sorpresa en su rostro, solo una curiosidad tranquila que me hizo estremecerme. No quería hacerte sentir incómoda, añadió, su voz aún más suave. Era como si estuviera eligiendo cada palabra con cuidado. Lo sé, respondí, bajando la mirada al suelo. Fue mi culpa, debería haber tenido más cuidado. El silencio volvió a instalarnos entre nosotros, aunque esta vez no se sentía tan sofocante. Había algo en el aire, una energía extraña, como si algo no dicho flotara entre los dos, esperando ser reconocido. Enrique cambió de posición, metiendo las manos en sus bolsillos. Es solo que nunca te había visto así, dijo finalmente con cuidado, como midiendo sus palabras. Mi cabeza se alzó de golpe, mi corazón saltándose un latido ante su confesión. Así como sus ojos se mantuvieron firmes en los míos. Siempre estás tan compuesta, tan controlada. Me tomó por sorpresa, eso es todo. Sentí el calor subiendo a mis mejillas nuevamente, pero esta vez no era solo por la vergüenza. Había algo diferente en la forma en que me miraba ahora, algo que no podía nombrar. Y ese algo envió una sacudida a través de mí, una mezcla de inquietud y emoción. Supongo que no soy tan controlada como pensabas, murmuré, dejando que una leve sonrisa asomara en mis labios. La expresión de Enrique se suavizó, y por primera vez desde que había entrado a la habitación, la tensión pareció disminuir ligeramente. No es algo malo, dijo con un tono bajo y casi reflexivo. Nos quedamos allí por un momento, el silencio entre nosotros ya no era incómodo, sino cargado de algo que no podía definir. No sabía qué pensar ni de él ni de la forma en que me miraba, pero tampoco quería apartar la mirada. Finalmente, Enrique rompió el silencio, su tono recuperando algo de normalidad, aunque aún con un ligero matiz diferente. Estaba pensando en hacer la cena pronto, si tienes hambre. Exhalé dándome cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Sí, suena bien. Asintió y una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios. ¿Está bien? ¿Empezaré en un rato? Lo observé mientras volvía al mostrador, ocupándose de organizar las compras, pero no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado entre nosotros. Me quedé un momento más en la cocina, con los brazos cruzados sobre mi pecho, observándolo mientras mis pensamientos eran un caos. El recuerdo de lo que había sucedido se repetía una y otra vez en mi mente, pero esta vez no era solo la vergüenza lo que persistía, sino también la forma en que me había mirado. No podía evitar preguntarme si de alguna manera él estaba pensando lo mismo. El ambiente estaba lleno de sonidos suaves, el golpeteo del cuchillo contra la tabla de cortar y el chisporroteo del aceite en la sartén. Me senté en la pequeña mesa observando cómo Enrique preparaba la cena. Sus movimientos eran precisos, deliberados, como si estuviera obligándose a concentrarse en la tarea para bloquear cualquier otra cosa. Lo entendía perfectamente. Mis propios pensamientos eran una tormenta que no podía silenciar.
girando siempre alrededor de aquel momento que ambos parecíamos empeñados en no mencionar. Lo estudié mientras estaba junto a la estufa, con el ceño fruncido en concentración. Su cabello oscuro caía ligeramente sobre su frente y las mangas de su camisa estaban arremangadas, dejando al descubierto unos antebrazos que se tensaban sutilmente mientras removía el contenido de la sartén. Era extraño cómo la dinámica entre nosotros había cambiado tan rápido. Horas antes éramos simplemente tía y sobrino, compartiendo la casa en una cómoda rutina. Ahora parecía que caminábamos sobre una cuerda floja, tratando de no reconocer lo que había sucedido, aunque la energía que flotaba entre nosotros era innegable. Intenté distraerme, concentrándome en el sonido del cuchillo contra la tabla, pero mi mente seguía regresando a la forma en que me había mirado antes, a las palabras no dichas que aún flotaban en el aire. Me moví inquieta en mi asiento, sintiendo cómo mis mejillas se calentaban al recordar el momento. ¿Por qué no podía dejarlo ir? Estás muy callada, dijo Enrique de repente, interrumpiendo mis pensamientos. Giró la cabeza hacia mí, sus ojos encontrando los míos por un instante antes de volver a la estufa. Forcé una pequeña sonrisa. Solo estoy cansada, supongo. No respondió de inmediato, pero noté cómo sus hombros se tensaron ligeramente, como si no me creyera. Puedo hacerte un té si quieres, ofreció. Qué dulce, pero estoy bien, cariño, respondí, con una voz más suave de lo que pretendía. Por alguna razón, esas palabras parecieron quedarse flotando en el aire, pesadas y llenas de significado. Enrique volvió a concentrarse en cocinar, pero la tensión entre nosotros seguía creciendo, enroscándose más y más. No era solo yo, podía verlo en la forma en que sus movimientos se volvían más lentos, en cómo parecía demasiado consciente de mi presencia detrás de él. Finalmente, incapaz de soportar el silencio por más tiempo, me levanté de la mesa y crucé la pequeña cocina para pararme a su lado. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, intentando que mi tono sonara ligero y casual, como si pudiera forzar las cosas a volver a la normalidad. Enrique me miró sorprendido, y por un momento pensé que se negaría, pero luego una leve sonrisa curvó sus labios y señaló la tabla de cortar. Puedes picar el ajo, si quieres. Tomé un cuchillo y deslicé los pequeños dientes de ajo sobre la tabla. Tener algo en qué concentrarme fue un alivio, una distracción bienvenida de la sensación de calor que me provocaba su cercanía. Por unos minutos trabajamos en silencio. El único sonido era el ritmo constante del cuchillo contra la tabla y el burbujeo suave de la salsa en la estufa. Pero incluso entonces no podía ignorar la conciencia de su presencia, de cómo el espacio entre nosotros de repente parecía demasiado pequeño. Cada vez que se acercaba, ya fuera para tomar una cuchara o una toalla, mi respiración se detenía por un instante y mi corazón tropezaba en mi pecho. Me preguntaba si él también lo notaba. En un momento, su brazo rozó el mío mientras alcanzaba una botella de condimento. Fue un roce fugaz, apenas un susurro de piel contra piel, pero me atravesó como una descarga eléctrica. Me congelé por medio segundo, el cuchillo suspendido sobre el ajo, y lo miré de reojo. Enrique no me miró, no dijo nada, pero vi cómo su mandíbula se tensaba y cómo su mano permanecía un momento demasiado largo sobre la botella. Exhalé lentamente y volví a mi tarea, obligándome a concentrarme en el sonido del cuchillo contra la tabla. Pero el calor que recorría mi cuerpo no desaparecía, sin importar cuánto intentara ignorarlo. Huele bien, dije finalmente rompiendo el silencio. Enrique me miró y por un momento pensé que vi algo fugaz en su expresión, algo que no podía leer. Pero entonces sonrió, suave y casi infantil, como si nada hubiera cambiado. ¿Es tu receta? Solo la estoy siguiendo. Sus palabras me tomaron por sorpresa, aunque no estaba segura de por qué. Le devolví la sonrisa y por un instante la tensión pareció disiparse, reemplazada por algo más gentil. Lo estás haciendo muy bien, respondí y lo decía en serio. Había algo reconfortante en la forma en que Enrique trabajaba en la cocina, sus movimientos suaves y seguros. Siempre lo había conocido como un joven confiable y atento, pero ahora me encontraba notando cosas que antes no había visto. La curva de su sonrisa, cómo sus ojos se arrugaban ligeramente en las comisuras, el calor en su voz cuando hablaba. Y esa realización me inquietaba. Volví al ajo, concentrándome en picarlo más fino de lo necesario, pero aún podía sentir su presencia junto a mí,
demasiado cerca y al mismo tiempo no lo suficiente. Era desesperante cómo mi cuerpo reaccionaba a él, cómo mis pensamientos se negaban a comportarse. Cuando la salsa estuvo lista, Enrique apagó la estufa y tomó los tazones junto al fregadero. La cena está lista, dijo, rompiendo el silencio. Asentí y comencé a limpiar la tabla de cortar, ansiosa por mantenerme ocupada. Pero al alcanzar los platos, mi mano rozó la suya, y ambos nos quedamos inmóviles por un latido, sin movernos. Lo miré conteniendo el aliento cuando nuestros ojos se encontraron. Su expresión era indescifrable, pero había algo en su mirada, algo intenso que hizo que mi pecho se apretara. Lo siento, murmuró finalmente. Murmuré algo mientras retiraba mi mano rápidamente. Enrique no respondió de inmediato, simplemente se quedó ahí, mirándome con una expresión fija y analítica. Finalmente sacudió la cabeza y una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Está bien, dijo con suavidad. Volvió su atención a los tazones, pero mi corazón seguía latiendo acelerado y mis pensamientos eran un torbellino. No entendía qué estaba ocurriendo entre nosotros, si es que algo estaba pasando en absoluto, pero ya no podía ignorarlo. La tensión estaba ahí, pesada e innegable, y por más que intentara apartarla, no podía. Cenamos en la pequeña mesa de la cocina, el ruido de los cubiertos contra los platos llenando el silencio entre nosotros. La comida estaba deliciosa. Enrique había hecho un excelente trabajo con la salsa, pero apenas podía saborearla. Mi mente estaba enredada en contradicciones, con un pensamiento chocando contra otro mientras intentaba comprender la tensión que flotaba en el aire. Enrique estaba sentado frente a mí, con la cabeza ligeramente inclinada hacia su plato, concentrado en su comida. Sin embargo, de vez en cuando levantaba la vista, solo por un instante, como si quisiera asegurarse de si yo lo estaba mirando. Y cada vez que nuestras miradas se encontraban, mi pulso se aceleraba y un cosquilleo recorría mi estómago antes de que apartara la mirada rápidamente. Intenté concentrarme en mi comida, en la simplicidad de masticar y tragar, pero era imposible ignorar la conciencia que chisporroteaba como electricidad entre nosotros. Era ridículo, me dije a mí misma, es tu sobrino, es familia. Pero ese pensamiento apenas lograba apagar el calor que se acumulaba en mi estómago. La cena está deliciosa, dije finalmente, solo para romper el silencio. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba, aunque aún podía sentir el filo de la tensión en ella. Enrique levantó la mirada, una leve sonrisa asomando en sus labios. Gracias, como dije, es tu receta, solo la seguí. Hiciste más que eso, la mejoraste. Respondí, y las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Por un momento, Enrique me miró fijamente, su expresión suavizándose. El cumplido quedó suspendido entre nosotros, más pesado de lo que debería haber sido, y sentí cómo mis mejillas se calentaban bajo su mirada. Gracias, dijo en voz baja, casi íntima. Volví mi atención a mi plato, empujando la comida con el tenedor, aunque ya no tenía hambre. De repente, la pequeña mesa se sintió demasiado pequeña, como si el espacio entre nosotros se encogiera con cada mirada y cada palabra no dicha. Cuando Enrique terminó de comer, dejó su tenedor sobre el plato y se recostó en su silla, estudiándome cuidadosamente. ¿Estás bien? Su pregunta me tomó por sorpresa y parpadeé, intentando encontrar una respuesta que tuviera sentido. Sí, estoy bien. Enrique inclinó la cabeza ligeramente, su mirada fija y penetrante. No lo parece. Supongo que estoy cansada, respondí, con una voz más baja ahora. Y no era mentira, al menos no del todo. Estaba cansada. Cansada de la confusión, de la tensión, de esa atracción inexplicable que parecía envolverme cada vez que lo miraba. Enrique no dijo nada de inmediato, pero pude notar cómo su expresión cambiaba, suavizándose con algo que parecía comprensión. Has estado callada desde lo de antes, dijo, su voz baja y cautelosa. No quería hacerte sentir incómoda. Está bien, lo interrumpí rápidamente, obligándome a sonreír. De verdad, olvidémoslo. Sus ojos se encontraron con los míos por un largo momento, y supe que no me creía, pero asintió, como si estuviera dispuesto a dejarlo pasar, al menos por ahora. Está bien si tú lo dices. Se levantó, tomó su plato y lo llevó al fregadero. Lo observé por un momento, notando cómo sus hombros se tensaban ligeramente, cómo se demoraba mientras abría el agua para enjuagar los platos. Sabía que él también lo sentía.
esa tensión no dicha que había estado entre nosotros desde antes. Por mucho que intentáramos ignorarla, seguía ahí. Me levanté de la mesa y llevé mi plato al fregadero, colocándolo junto al suyo. Gracias por preparar la cena, dije en voz baja, casi en un susurro. Enrique se giró para mirarme, y por un instante ninguno de los dos dijo nada. Su mirada era intensa, como si intentara descifrar lo que estaba pensando. Sentí cómo mi respiración se atascaba en mi garganta. El aire entre nosotros se volvía demasiado denso, demasiado cargado. De nada, murmuró finalmente, su voz suave pero con un peso que hizo que mi estómago se retorciera. Me giré rápidamente, sintiendo cómo mis manos temblaban ligeramente mientras las secaba con una toalla. Basta, esto no es nada, me dije a mí misma, pero el aleteo en mi pecho se negaba a calmarse. Voy a irme a la cama temprano, dije abruptamente, con la voz tensa. Necesitaba espacio, distancia, cualquier cosa para despejar mi mente. Enrique asintió, aunque sus ojos permanecieron en mí mientras me alejaba de la cocina. Buenas noches, dijo suavemente. Buenas noches, respondí sin mirarlo, mis pasos resonando suavemente en el pasillo mientras me dirigía a mi habitación. Una vez dentro cerré la puerta y me apoyé en ella, exhalando con dificultad. Mi corazón seguía latiendo con fuerza y mis pensamientos eran un lío que no lograba desenredar. Presioné las palmas contra mis mejillas, sintiendo el calor que no había desaparecido desde la cena. Esto no es normal, me dije mientras caminaba de un lado a otro por la habitación, intentando entender por qué mi cuerpo parecía traicionarme cada vez que Enrique me miraba. Él era mi sobrino, lo había conocido toda mi vida. ¿Por qué ahora todo parecía haber cambiado? Me dejé caer en el borde de la cama, hundiendo la cabeza entre las manos. El recuerdo de lo que había sucedido esa tarde se repetía en mi mente. El momento en que me vio, la expresión en sus ojos, ese algo más allá del simple shock. No podía dejar de pensar en ello, en cómo mi propio cuerpo había reaccionado al ser descubierto, al ser visto. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y dejé escapar un suspiro frustrado. Esto es ridículo. Estoy exagerando, me dije, intentando convencerme de que estaba leyendo demasiado en cosas que no significaban nada. Pero en el fondo no estaba segura de creerlo. La casa volvió a quedarse en silencio, salvo por el suave sonido del viento agitando los árboles afuera. Me quedé sentada por un largo rato mirando el suelo, con mis pensamientos hechos un caos de confusión, anhelo y algo más que no podía nombrar. Entonces escuché pasos suaves en el pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta y por un instante todo quedó inmóvil. Contuve el aliento, mirando la puerta, esperando que se abriera, pero no lo hizo. Los pasos permanecieron solo un momento antes de alejarse, desvaneciéndose lentamente hasta que la casa volvió a quedar en silencio. Exhalé con dificultad, sintiendo un nudo apretarse en mi pecho. Me quedé inmóvil, incapaz de reaccionar. Una parte de mí quería ir tras él, decir algo, acabar con esa extraña tensión que había surgido entre nosotros, pero no podía moverme. Permanecí en el mismo lugar, mientras el silencio se hacía cada vez más pesado, tratando de ignorar cómo mi cuerpo aún vibraba con el recuerdo de su mirada. Mientras yacía en mi cama, con la vista fija en el techo, el tenue resplandor de la luna iluminaba suavemente la habitación. Mi cuerpo estaba tenso, mis pensamientos no se calmaban. Cada sonido, desde el crujir de la casa hasta el zumbido del refrigerador en la cocina, se amplificaba en la quietud, y no podía dejar de pensar en los pasos que habían estado frente a mi puerta. Me giré, presionando mi rostro contra la almohada, intentando obligarme a dormir, pero mi cuerpo me traicionaba. Mi piel hormigueaba con una sensación que no quería reconocer, mientras mi mente volvía una y otra vez a Enrique, a sus ojos sobre los míos, a la energía no dicha que había flotado entre nosotros desde la cena. Sabía que estaba mal, pero eso no detenía el calor que se extendía por mi cuerpo, asentándose en mi estómago como un fuego que no podía apagar. Exhalé temblorosamente y me incorporé, dejando que mis piernas colgaran del borde de la cama. Un leve dolor persistía en mi pecho, y por más que intentara convencerme de que no era nada, no podía deshacerme de la sensación de que todo había cambiado. Su mirada, la forma en que yo no podía dejar de mirarlo. Necesito agua, me dije a mí misma, como si eso fuera a solucionar algo. Era una excusa débil, pero al menos me daba una razón para moverme, para no quedarme allí mientras mis pensamientos me consumían. Caminé silenciosamente por el pasillo, el suelo frío bajo mis pies descalzos.
La casa estaba a oscuras, salvo por el tenue resplandor de la luz de la cocina. Dudé por un momento mientras los recuerdos de lo sucedido más temprano inundaban mi mente, como la mirada de Enrique se había detenido en mí, como mi cuerpo había respondido. Sacudí la cabeza para alejar esos pensamientos y me obligué a avanzar. La cocina estaba vacía, tal como esperaba. Me dirigí al gabinete, tomé un vaso y lo llené con agua del grifo. El agua fría ayudó, al menos por un momento, enfriando el calor que persistía bajo mi piel. Pero cuando me giré para irme, me congelé. Enrique estaba en la puerta. No lo había escuchado entrar, pero ahí estaba, su silueta enmarcada por la tenue luz que provenía del pasillo. No dijo nada, no se movió, simplemente se quedó allí mirándome, su expresión imposible de descifrar. ¿No puedes dormir?, pregunté suavemente, rompiendo el silencio. Mi voz apenas era audible. Enrique negó con la cabeza y dio un paso dentro de la cocina. No, respondió con un tono bajo. Se acercó, sus ojos nunca dejando los míos. Tragué con dificultad, apretando el vaso en mi mano. Yo tampoco, admití, mi voz temblando ligeramente. Enrique se detuvo a solo unos pasos de distancia, y el aire entre nosotros se volvió pesado otra vez. Podía sentir mi pulso acelerarse, mi piel erizándose ante su cercanía. Ninguno de los dos habló, pero el silencio decía mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Su mirada se suavizó, aunque seguía cargada de algo más profundo, algo que hizo que mi pecho se apretara. Sobre lo de antes, comenzó, con la voz apenas un susurro. Sacudí la cabeza rápidamente, interrumpiéndolo. No tenemos que hablar de eso. Tal vez deberíamos, respondió él, sus palabras cargadas de un peso que no podía ignorar. Mi respiración se detuvo por un instante y aparté la mirada, incapaz de sostener la intensidad de su mirada. Fue un error, dije, aunque las palabras sonaron huecas incluso para mí. No debiste haber visto eso, no debí haberlo permitido. No fue un error, respondió Enrique, dando un paso más hacia mí. Su voz era firme, segura. Cuando levanté la mirada lo vi en sus ojos, esa misma atracción que me había estado consumiendo toda la noche, eso que no quería admitir. Di un paso hacia atrás, con el corazón desbocado. Enrique, esto está mal. Está mal, completó por mí, su tono calmado, casi comprensivo, tal vez. Pero tú también lo sientes, ¿no? Abrí la boca para protestar, para decirle que estaba imaginando cosas, pero las palabras no salieron. Habría sido una mentira, y ambos lo sabíamos. El silencio volvió a extenderse entre nosotros, pero esta vez se sentía diferente. Enrique dio otro paso hacia mí y no me moví. No podía. Mis pies parecían clavados al suelo, mi cuerpo traicionándome mientras mi corazón latía con fuerza. Dime que me detenga, murmuró, con una voz tan baja que apenas era audible, mientras cerraba la distancia entre nosotros. Si no quieres esto, dímelo y me detendré. Lo miré, con la respiración entrecortada, mi pecho subiendo y bajando rápidamente mientras la distancia entre nosotros desaparecía. Sus ojos buscaban los míos, esperando una palabra, una señal, cualquier cosa. Pero no dije nada, no podía. En su lugar, me quedé allí, congelada, mientras su mano se extendía, sus dedos rozando suavemente mi brazo. Su toque fue tan delicado que un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mis labios se separaron, pero ningún sonido salió. Dilo, susurró de nuevo, su voz baja y constante. Sabía que debía decir algo, que debía detener esto, pero no podía ignorar el fuego que ardía dentro de mí, la atracción que sentía hacia él, la forma en que mi cuerpo se inclinaba hacia su toque, a pesar de todo lo que me había dicho a mí misma. Finalmente me rendí. Me incliné lo suficiente para cerrar el espacio entre nosotros, mi cuerpo temblando mientras su brazo se deslizaba alrededor de mí. Sentí su calor, su fuerza, y me derretí contra él, apoyando mi cabeza en su pecho mientras exhalaba temblorosamente. Por un momento ninguno de los dos se movió. Permanecimos allí, envueltos en el silencio de la cocina, nuestras respiraciones entremezclándose en la quietud. Mi corazón latía con fuerza y sabía que el suyo también. Esto no está bien, comencé a decir, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Lo sé, murmuró Enrique, su mano deslizándose suavemente por mi espalda, su toque gentil y constante. Pero se siente bien. Lo miré entonces, encontrando sus ojos, y por primera vez no intenté luchar contra ello, ni me dije a mí misma que estaba mal o que no debería desearlo.
simplemente dejé que sucediera. Enrique se inclinó, apoyando su frente contra la mía mientras sus manos sostenían mi rostro con una ternura que hizo que mi pecho doliera. Sentí como la última de mis resistencias se desmoronaba. Entonces me besó. Al principio fue un roce suave, tentativo, como si estuviera probando el terreno. Pero al no apartarme, el beso se profundizó. Sus labios se movían contra los míos con una intensidad que igualaba la mía. Mi cuerpo se acercó más al suyo y mis manos se aferraron a su camisa como si estuviera sosteniendo algo que había estado buscando durante mucho tiempo. La cocina desapareció. El mundo exterior se desvaneció. Solo existíamos él y yo, este momento, esta conexión, este fuego que ya no podíamos negar. Nos separamos solo lo suficiente para recuperar el aliento, nuestras frentes aún tocándose mientras nos mirábamos. El peso de todo lo que no se había dicho colgaba entre nosotros. ¿Estás segura?, susurró Enrique, su voz apenas audible. No confiaba en mi capacidad para hablar, así que solo asentí, con el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. Y en esa silenciosa cocina, bajo la tenue luz de la luna, me dejé caer por completo, rindiéndome a la atracción que había estado creciendo entre nosotros durante todo el día. Sabía que no estaba bien, sabía que no era correcto, pero en ese momento no me importaba. ¿Por qué no continúas donde me atrapaste?, le pregunté. Puedo, respondió él. Asentí y lo dejé hacer lo suyo. Fue increíble, fue una locura. Wow. Como dije, sé que esto no está bien y no se lo he contado a nadie, pero es un recuerdo que siempre llevaré conmigo. No me importa lo que los demás piensen al respecto. Esto era algo entre nosotros, entre mi sobrino Enrique y yo, un secreto que compartimos hasta este momento. Al contarte mi historia, ¿qué opinas? ¿Debería sentir vergüenza o podría crear aún más recuerdos como este con él? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias.